y es un conjunto de principios, normas que regulan las actividades del ser humano. Dicho en otras palabras, es la ciencia de la moralidad, entendiendo por moralidad el conjunto de juicio que la gente hace frente o referente a lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo, en las relaciones interiores o entre individuos. Una ocasión, yo estuve trabajando con un médico y llega un familiar de uno de los pacientes y me está pidiendo información de su paciente. Quería saber el historial todo completo de ella. Pero hay una ética profesional. Muchas ocasiones hay gente que sobrepasa esa ética, que aunque tienen prohibido decirle, como quiera se les dice, y no están siguiendo aquellas reglas. Yo en otras ocasiones, en este caso, hermanos, amigos que nos visitan, me fue muy difícil poder dar información al familiar. Una, porque me podía meter en problemas, tal vez legales. Y la segunda, porque ella no estaba escrita para dar información a sus familiares. Vemos y concluimos diciendo, hermanos, que la ética tiene como objetivo orientar a las personas a fin de que sepan cómo deben proceder para que vivan una vida correcta, especialmente en relación con el bien y el mal. Pero otra pregunta que surge aquí, hermanos. Ya dijimos qué es la ética. Pero, ¿qué es la ética cristiana? Es el tema que se me ha asignado en esta tarde. Y lo vamos a basar, hermanos, en aquel hermoso pasaje, en aquel bello sermón del monte. Pero recalco, ¿qué es la ética cristiana? La ética cristiana es la ciencia de la conducta humana, tal como está determinada por la conducta de Dios. Cuando hablamos de ética cristiana, estamos pensando en la conducta que debe mostrar el cristiano en todo momento, ya sea dentro de la iglesia como ya sea fuera de la iglesia. De acuerdo como usted ande afuera de la iglesia, es como a usted lo van a estar viendo. Pero si usted se está portando de una forma no digna, que está siguiendo las reglas y las cosas del mundo, entonces le van a decir, aquella persona no es una persona cristiana, porque no está siguiendo la ética cristiana como Dios demanda de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a Pedro, capítulo 1, si gustan acompañarme. En la primera carta a Pedro, capítulo 1. Versículos 14 al 16. Primera carta a Pedro, capítulo 1. Versículos 14 al 16. Y dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestras ignorancias, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Nos está diciendo aquí claramente el apóstol Pedro que como hijos obedientes andemos conforme a la obediencia a Dios, que seamos santos. Pero te está diciendo también, no te conformas a aquellos deseos pasados, no sigas atrás a lo que andabas antes. En aquel tiempo, hermanos, antes de ser cristianos, ¿cómo éramos?
pecadores. Andamos en la ignorancia. Queríamos hacer lo que nosotros quisiéramos hacer. Y no nos importaba. Hasta nos daba gusto hacerlo. Y Pedro nos está diciendo claramente, no te fijes ya en aquello. Aquello ya ha pasado. Ahora debe de ser un hijo obediente, un hijo de Dios. Pero también te dice que seamos santos como Él es santo. La ética cristiana, hermanos, nos desafía en gran manera a mejorar nuestra manera de vivir, porque demanda que vivamos según las normas de santidad que Cristo vivió. Primera carta a Juan, capítulo 2 y versículo 6. El apóstol Juan escribe, el que dice que permanece en Él, dice, debe andar como Él anduvo. La pregunta para usted en esta tarde es, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda usted realmente? ¿Anda de acuerdo a las cosas de Dios? ¿Anda de acuerdo a esa obediencia como Dios te manda? ¿O anda de acuerdo a la obediencia que el mundo te ofrece? ¿Qué es lo que el mundo te está ofreciendo realmente en estos días? ¿Avaricias? ¿Vicios? Todo eso no te va a llevar a ninguna parte. Pero lo único que sí te va a llevar al cielo es ser obediente y seguir sus pisadas. Nuestros hermanos han estado hablando concerniente a eso, de seguir las pisadas del Maestro. Pero cuán difícil es aceptar, cuán difícil se nos hace a cada uno de nosotros en ocasiones de seguir las pisadas del Maestro. Pero si usted es cristiano, no le dé vergüenza de seguir esas pisadas. Y si usted aún no ha obedecido el Evangelio, Dios le está dando la oportunidad en esta tarde de que inicie una nueva vida, de que inicie una nueva vida ética cristiana, en obediencia en el Señor. La ética cristiana no solo puede vivir plenamente el cristiano, ya que solo puede alcanzar ese nivel de conducta como resultado del poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, que el apóstol Pablo nos está explicando claramente, porque los que son de la carne piensan solamente en qué. Dice en la carne, pero los que piensan en el Espíritu, ¿en qué cosas están pensando? En las cosas espirituales. Y si usted está aquí en esta tarde es porque usted quiere las cosas espirituales, no porque le haya dicho mamá o papá, porque le haya dicho su esposo o su esposa, su papá o su mamá. No, es porque Dios le ha puesto en su corazón estar presente aquí y escuchar la palabra de Dios, pero que también dice que tiene deseo de estar en ese espíritu que da vida y que da paz. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta o sus cartas, explica el cambio de vida que debe experimentar toda persona después de aceptar a Cristo como su Salvador. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32 nos lo dice claramente. Declara que los que están en Cristo son una nueva criatura y que las cosas viejas, las formas de vida han pasado ya. El cristiano debe ser un ejemplo de vida. Y por eso nos dice la palabra de Dios en la primera carta a Pedro, capítulo 5, versículo 7 en adelante: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Tal vez se encuentre entre nosotros en esta tarde y te puede estar diciendo a ti al oído: no escuches los mensajes, piensen mejor en otras cosas que te pueden hacer mejor provecho para tu vida. Pero qué mejor provecho, hermano, estar aquí en la casa de Dios, adorándole y aprendiendo más de su palabra. ¿Cuánto podemos poner precio a aquellas cosas materiales? ¿Cuánto podemos poner precio a las cosas espirituales? ¿Habrá un precio claramente, hermanos, para ello?
El cristiano debe ser un ejemplo de vida, nos dice Efesios 5, versículo 21, capítulo 6 y versículo 9. Ahora, entrando a lo que es el Sermón del Monte, vayamos ahí al libro de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al versículo 12. El libro de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al versículo 12. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiéndonos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Dice, ¿en dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados. Hace rato nos estaban diciendo nuestros hermanos, bienaventurados, dichoso, gozoso, feliz. En otras palabras podemos decirlo, macarios, que quiere decir lo mismo. La primera bienaventuranza, hermanos, nos dice claramente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es lo que, teniendo o no quizás espiritualmente, viven desprendidos de ellas. Jesús era el creador del universo, y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo siendo en forma de hombre. Nació y vivió pobre. Nació en un pesebre. No tuvo lugar en donde reposar. Pero también, aunque era dueño del mundo, aunque era el dueño de las riquezas, no son moralmente malas, pero el dinero es lo malo. Pero el mayor de ellos, dice la palabra de Dios, es la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Vivamos alerta. No nos confiemos en las cosas materiales, en aquellas cosas tal vez de los dineros. Muchas ocasiones, hermanos, nos andamos preocupando en gran manera. No tengo esto, no tengo aquello, me hacen falta tantas cosas. Pero déjenme decirle una historia que se encuentra ahí mismo en Mateo, capítulo 6, versículos 25 en adelante. Uno de mis pasajes favoritos, que dice, 6:25 en adelante: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir o qué habéis de beber, por vuestro cuerpo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y fíjense lo que dice ahí: mira las aves del cielo,
que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros,